Los fondos de inversión son una de mis inversiones preferidas, ya que me permiten tener una cartera bien diversificada de forma sencilla y obtener buenos rendimientos. Pero además de eso me gustan porque fiscalmente tienen ventajas respecto a otros instrumentos de inversión, como por ejemplo las acciones. Así que en este vídeo te voy a explicar cuáles son esas ventajas fiscales de los fondos y cómo puedes aprovecharte de un truco para no pagar impuestos al rescatar tus ganancias de los fondos de inversión, o al menos para pagar lo mínimo posible. En este canal ya he hablado muchas veces sobre las ventajas que tiene utilizar fondos de inversión para formar una cartera de inversión, pero sin embargo aún hay mucha gente que no conoce las grandes ventajas fiscales que tienen estos productos de inversión y cómo aprovecharlas. Así que sin más rollos, pasemos a ver cómo funcionan los impuestos en los fondos de inversión y luego cómo podemos aprovecharnos de esas ventajas fiscales y evitar al máximo el pago de impuestos. Fiscalidad y tributación de los fondos de inversión. Cuando tú compras participaciones de un fondo de inversión, lo que haces en realidad es invertir en un conjunto de valores, ya sean acciones, bonos, otros fondos, etc. Y por supuesto, el precio de esos valores en los mercados financieros varía, y por lo tanto eso genera rendimientos positivos o rendimientos negativos. Por ejemplo, si tú has comprado participaciones de un fondo que invierte en el índice S&P 500, es decir, en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y las acciones de esas empresas suben en bolsa, tendrás rendimientos positivos. Mientras que si has invertido en ese fondo y las acciones bajan, estarás perdiendo dinero. Hasta ahí todo claro. Pero ahora bien, ¿debes pagar impuestos o declarar tus ganancias en la declaración de la renta simplemente porque tus inversiones hayan subido de precio? Pues obviamente no. Los partícipes o inversores de un fondo de inversión no tienen que pagar ningún impuesto por el dinero que tengan invertido en el fondo hasta que se produzca el reembolso de las participaciones, es decir, hasta que se realice una venta. Esto funciona exactamente igual que las acciones, así que ten claro que si no vendes tus acciones o tus participaciones de tus fondos de inversión no tienes que pagar impuestos por ello, sin importar que hayan subido mucho de precio en el mercado. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de los fondos de inversión frente a las acciones y los ETFs? Pues la gran ventaja fiscal que tienen los fondos de inversión es que los traspasos de dinero entre los diferentes fondos de inversión están exentos de tributación. Es decir, que puedes mover o traspasar tu dinero de un fondo de inversión a otro fondo diferente sin pagar impuestos por ello. Y esto, créeme, que es una gran ventaja, ya que te permite rebalancear o reajustar tu cartera siempre que quieras de forma simple y, lo más importante, sin tener costes adicionales. Mientras que con las acciones y ETFs esto no es posible. Si tú, por ejemplo, tienes dinero invertido en acciones de Apple y luego quieres invertir ese dinero en Tesla, no tienes la opción de traspasar ese dinero, sino que tendrías que vender tus acciones de Apple, pagar impuestos si has vendido con ganancias y luego comprar acciones de Tesla. Un proceso más complicado, ya que tienes que hacer más operaciones y también más costoso, puesto que hay comisiones e impuestos de por medio. Vale, ¿y cuánto pagarías de impuestos por estas ganancias que has obtenido al vender tus acciones o ETFs? ¿Y qué pasa si en vez de hacer un traspaso de fondos vendemos las participaciones? Pues cuando tú realizas una venta, ya sea de acciones, de ETFs o de las participaciones de tus fondos de inversión y obtienes una ganancia, estas ganancias se consideran como ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones y tributan en la base imponible del ahorro. Así que por esas ganancias que obtengas de tus inversiones pagarás los siguientes impuestos que puedes ver en pantalla. Para menos de 6.000 euros pagarías un 19%. Luego, entre 6.000 y 50.000 euros un 21%. Entre 50.000 y 200.000 el 23%. Y para el tramo de ganancias que supere los 200.000 euros pagarías un 26%. Y estos porcentajes se aplicarían tanto para las ganancias obtenidas por las compraventas como para los dividendos. Y es que en el caso de que recibas dividendos por tus acciones, ETFs o fondos de inversión, se consideran rendimientos del capital mobiliario y también tributan en la base imponible del ahorro con los porcentajes que te he enseñado previamente. Aunque, como te he comentado, hay un truco para no pagar impuestos cuando rescatas o vendes tus participaciones de un fondo de inversión, o al menos para pagar lo mínimo posible. Permanece muy atento porque ahora te cuento cómo puedes hacerlo. Cómo minimizar el pago de impuestos al vender un fondo de inversión. Para poder hacer el truco y pagar lo mínimo de impuestos posibles a la hora de vender tus participaciones de tus fondos de inversión, debes saber dos cosas. La primera ya te la he contado, y es que los fondos de inversión son traspasables sin impacto fiscal, lo que te permite acumular ganancias o pérdidas hasta el momento en el que vendas tus participaciones.
Y la segunda es que cuando tú realizas una venta o un reembolso de tus participaciones, por ley se aplica el criterio FIFO, First In, First Out, lo que significa que se reembolsan primero las participaciones más antiguas que tengas de ese fondo de inversión. Y este hecho es justamente lo que nos permite hacer el truco para ahorrar dinero en impuestos. Así que veamos en qué consiste. Pues este truco para no pagar impuestos a la hora de vender tus participaciones en un fondo de inversión consiste en lo siguiente, que es traspasar las participaciones más antiguas del fondo de inversión que quieres vender a un fondo prácticamente idéntico, ya que estas participaciones suelen ser las que tienen mayores ganancias. De esta forma, y después de haber hecho el traspaso correspondiente, te quedarán las participaciones que has comprado más recientemente, que normalmente son las que tienen menores plusvalías y por lo tanto pagarás menos impuestos. Y si aún no te ha quedado claro, pues no te preocupes porque ahora te lo voy a explicar todo paso a paso con un ejemplo práctico. Imagina que cada año tú has ido comprando participaciones de un fondo de inversión. En este ejemplo, concretamente, cada 4 de enero se realiza una compra de 100 participaciones. Esas participaciones en 2019 costaban 15 euros, así que 15 euros por 100 participaciones tenemos una primera compra en 2019 de 1.500 euros. Pero como todos sabemos, la bolsa tiende a subir, así que en 2020 esas mismas 100 participaciones costaban 18 euros, por lo tanto el importe de la compra es de 1.800 euros. Para 2021 las participaciones subieron a 20 euros, por lo tanto para una compra de 100 participaciones hubo que hacer un desembolso de 2.000 euros y el 4 de enero de 2022 las participaciones costaron 28 euros, por eso el importe de compra es de 2.800 euros. Y como se puede apreciar en esta tabla, esas 400 participaciones que has ido comprando tienen a día de hoy un valor de 10.000 euros en el mercado. Así que imaginemos que de estos 10.000 euros quieres retirar 5.000 euros porque los necesitas. ¿Cómo lo podrías hacer para pagar el mínimo de impuestos posible? Pues una persona que no sabe este truco porque no está suscrita a este canal simplemente pondría una orden de venta en el broker por 200 participaciones. Y como hemos dicho antes, para el criterio de la venta se seguiría el criterio de FIFO, First In, First Out. Por lo tanto, se venderían las participaciones más antiguas que son las que tienen mayores ganancias. Para estas ganancias se aplicaría una retención del 19%. Por lo tanto, para estas primeras participaciones pagaría 190 euros y para este segundo lote de 100 participaciones estaría pagando 133 euros en impuestos. Ahora bien, ¿cómo lo haría una persona que está viendo este vídeo? ¿Cómo podrías hacerlo para pagar menos impuestos? Pues lo primero que tienes que hacer es buscar un fondo al cual quieres traspasar estas 200 participaciones, que equivalen a 5.000 euros. Si inviertes en fondos indexados y, por ejemplo, tienes inversiones en el índice SP500, podrás encontrar un fondo prácticamente idéntico sin ningún tipo de problema, ya que, como veis, en MyInvestor, que es la plataforma que utilizo yo, tenemos una gran variedad de fondos que invierten exactamente en el mismo índice y con condiciones muy parecidas. Entonces, si seguimos con el ejemplo del SP500, lo que vas a hacer es traspasar los 5.000 euros que quieres mantener invertidos del fondo de inversión que tengas, por ejemplo, digamos que tienes un fondo de Vanguard, a otro fondo indexado del SP500, por ejemplo, el Amundi. Así pues, lo que haces con ese traspaso de 5.000 euros y como se aplica el criterio de FIFO es quitarte estas participaciones de encima. Estas 200 participaciones, que son las que te harían pagar una mayor cantidad de impuestos, dejarían de estar en este fondo. Sin embargo, seguirían invertidas en el mercado y en este caso en un fondo prácticamente idéntico. Entonces, ahora y una vez que hayas hecho el traspaso, tan solo te quedarían estas participaciones dentro de tu fondo de inversión. Y por lo tanto, cuando tú quieras retirar 5.000 euros, tan solo pagarás esta cantidad de impuesto. Porque recordemos que estas participaciones son las que habías comprado recientemente y por lo tanto habían tenido menos ganancias. Y así es como, en este ejemplo, en vez de pagar 323 euros de impuestos, pagarías 95 euros. Y por supuesto, también podría darse el caso de que utilizando este método llegaras a pagar 0 euros en impuestos, ya que si por tus compras que has hecho en 2021 tampoco hubieras generado ganancias, pues estarías retirando 5.000 euros sin pagar nada de impuestos. Cuando en realidad, si miramos el conjunto de inversiones de este fondo, sí que habrías obtenido plusvalías y por lo tanto tendrías que pagar impuestos. Espero que verás que este vídeo te haya ayudado a entender mejor los impuestos de los fondos de inversión y que te sirva para ahorrar dinero cuando llegue el momento. Si quieres ver más vídeos como este, dímelo en los comentarios. Y recuerda suscribirte a este canal activando las notificaciones y dejar un buen me gusta a este vídeo para apoyar el contenido, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.